Bueno, voy a abrir el frame. Dijimos que hay cuatro componentes básicos que son los que vamos a estar usando de diario, bueno, de diario en cuanto hagamos una aplicación visual, que también les aclaré que no vamos a dejar de hacer aplicaciones en consola. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos cuatro componentes? Los tenemos por acá. Dijimos que es el frame, la ventana, es el contenedor de los demás componentes. Luego, para los datos de entrada, bueno, también aclarando que hay muchos componentes de entrada, para datos de entrada y muchos componentes para datos de salida, pero estos son los elementales. Entonces, para datos de entrada, por cada dato de entrada vamos a utilizar un campo de texto, recordando que es un campo de texto. Todo lo que ponga el usuario ahí es una cadena, es un string, por lo tanto, aquí sí se va a requerir más conversiones que en el modo consola. Luego, la etiqueta nos permite mostrar información, también tiene que ser como texto. Toda la información que nosotros pongamos en una etiqueta es texto. El botón, pues, es el que nos permite la interacción así básica con el usuario, la de, podríamos decir, la intuitiva, ¿verdad? El usuario siempre va a tratar de darle clic a los botones para que ocurran las cosas. Bueno, dijimos que estos tres componentes, bueno, porque este es un poquito diferente, ¿verdad? En cuanto a que lo tenemos como el límite, como es el que marca los límites de la aplicación, pero estos tres tienen mucha similitud en varios aspectos. Por ejemplo, los tres permiten mostrar un texto. El campo de texto de inicio no muestra nada porque es ahí donde el usuario va a ingresar información. Por eso casi siempre de inicio aquí no mostramos nada. Luego la etiqueta, bueno, la etiqueta pues sí, ¿verdad? Hay etiquetas que nos sirven como nada más como mensajes y se quedan estáticas, es decir, no cambia el contenido de ese texto, pero en donde mostramos resultados es dinámico porque en tiempo de ejecución le tenemos que poner ahí este resultado y entonces siempre que decimos tiempo de ejecución implica código, implica que lo tenemos que hacer en código. Bien, entonces los tres componentes tienen texto con propósitos diferentes. Un botón también se le pone texto para indicar qué es lo que hace el botón, pero rara vez se le cambia el texto, pero sí se le puede cambiar el texto en tiempo de ejecución. Y todos comparten algo que es un nombre, porque a final de cuentas son como variables, nada más que son variables no primitivas, no son como los enteros, dobles. Todos estos componentes son variables, pero de otro tipo, no del tipo primitivo. Así que todos tienen un nombre y NetBeans pues le tiene que poner un nombre porque una vez que ponemos un elemento en el frame debe tener ya un nombre y NetBeans siempre le va a asignar uno. Entonces bueno, me voy para acá. Vamos a recordar, ya les pusimos cierto texto, esto que se ve pues es el texto que muestran. Los datos de entrada de inicio no muestran texto y los datos de salida tampoco. Bueno, aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle los nombres para poder empezar a trabajar con ellos a través de código. Ahorita nosotros ya diseñamos prácticamente la interfaz, cómo el usuario lo va a estar trabajando, pero lo que no hemos hecho es, o no hemos desarrollado el comportamiento que queremos de la aplicación. A pesar de eso, a pesar de que nosotros no hemos tecleado prácticamente ninguna línea de código, pues sí hay mucho código atrás de esto. Todos los componentes se crean a través de código y las interacciones que hay entre ellos también. Y bueno, eso lo hace transparente para nosotros NetBeans. Y qué bueno, porque así nos concentramos en lo que es la solución del problema. Bueno, entonces, ¿qué nombres le vamos a poner? Fíjense, todas las etiquetas, aquí si yo le intentara cambiar, todas empiezan con JLabel. Esos son los nombres que les pone por default NetBeans. Es, la librería de donde vienen las etiquetas es JLabel, como lo puse acá. Es JLabel. Y NetBeans, cuando agregamos un JLabel, le pone un nombre y lo forma de esta manera. Le pone una J minúscula en lugar de la mayúscula porque ya es variable, ya no es una librería. Y luego le pone el nombre de la librería, label, y le pone un consecutivo, pues porque pueden ser muchas etiquetas ahí en el frame. Ese nombre pues, está bien, digo, porque deben tener un nombre, pero nosotros muchas veces se los vamos a cambiar
ese nombre. Ahora, no es indispensable cambiárselos a todos los componentes. Igual, y yo digo, no, pues no me gustó ningún nombre y los cambio a todos. Pero sí se sugiere cambiar a algunos de ellos. Básicamente a los que intervienen en la interacción con el usuario. La entrada, la salida y los botones. A los componentes como esta etiqueta, el rectángulo, estas etiquetas, que no va a intervenir, no, van a permanecer estáticas en toda la ejecución de la aplicación, pues ese no tiene mucho sentido cambiarles el nombre porque no los vamos a utilizar en el código. ¿Qué sí vamos a utilizar en el código? Las entradas, las salidas y el calc. Entonces le vamos a cambiar los nombres a esos componentes. Voy a empezar por los campos de texto. Bueno, por el botón, aquí está el botón más a la mano. Yo he insistido mucho en la utilización de estándares y es una forma de hacer más uniforme, más organizado, más estructurado el código. Desde ahorita que están empezando ustedes o tal vez ya han hecho algo, pero todavía les falta un buen camino por recorrer. Desde ahorita yo creo que sí les conviene eh, acostumbrarse a aplicar los estándares. Igual yo aquí voy a definir si estos estándares, algunos ya vienen desde Java, ya vienen así, y otros a lo mejor yo los voy a definir aquí. Y puede que les gusten o no les gusten. Pero en general ustedes tienen que seguir utilizando estándares. ¿En qué sentido? En los nombres de las variables, en las mayúsculas y las minúsculas, para que tenga más sentido a la hora de ver un código. Entonces, algo que se sugiere cuando se le cambia el nombre a los componentes es que mantengan una parte del nombre del componente, del tipo de componente. Por ejemplo, si le intento cambiar el nombre, se llama JButton 1. Entonces, ¿cuál es el estándar que yo voy a usar? Para todos los botones de todos los ejercicios que vamos a hacer, y al cambiarles el nombre, voy a hacer esto. Voy a tomar hasta JBoot. Eso, cuando yo lo vea en el código, sé que va a ser un botón. Y pues ya entiendo qué voy a hacer con ese botón. Bueno, a todos los botones yo les voy a poner JBoot, JBoot, JBoot. Así, con minúscula, así como está. Y luego ya, empezando con mayúscula, le voy a indicar, pues, alguna identificación de lo que va a ser el botón. En este caso va a calcular. Entonces le voy a poner aquí calcular. Ese componente se va a llamar JBoot calcular. Y si hubiera otro botón, JBoot y lo que haga. JBoot borrar, porque el botón va a borrar, ¿sí? Entonces, el estándar que en general que yo voy a utilizar para los nombres de los componentes visuales es mantener algunos de los primeros caracteres de la librería, de cómo se llama, del tipo de componente, y luego ya le agrego una identificación de lo que hace dentro de la aplicación. Bueno, este se va a llamar así. Son campos de texto. Entonces, el nombre, ya dije que se sugiere cambiar los nombres a lo que va a intervenir con el usuario. Entrada, salida, acciones. Entonces, a todos los JText del semestre, o es un estándar que yo estoy usando. Igual a lo mejor alguien dice, no, yo prefiero dejarle JText field o JTXT, algunos le ponen JTXT. Como decía en un libro, o sea, no es indispensable que siga los estándares de todo mundo. Si son muy generales, pues sí es conveniente, como los que marca Java. Pero si no, usted mismo ponga sus estándares. Y yo es algo que entendí, pues, como un poquito tarde. Porque cuando yo empecé a codificar y nadie me había dicho de esto, y pues pues ya le ponía los nombres como se me ocurrían en ese momento. Pero al rato que tenía que regresar ese código, pues ya no me acordaba. Y esto que es un botón, bueno, no era visual cuando yo empezaba, pero que es un entero, es un doble, es una cadena. Y entonces, pues ya como que a fuerza de los errores o de que batallaba, pues ¿cómo le hago para no batallar tanto? Ah, bueno, pues ya empiezo a definir mis estándares. Entonces aquí yo todos los campos de texto de todos los ejercicios les voy a poner JText y en este caso, pues la palabra base para indicar que ahí va la base, ahí va a ir la base. ¿Y cómo se llamaría? Pues se va a llamar JText altura. Entonces ya marqué
bueno, los estándares para los botones siempre voy a poner JBoot y algo. Y para los campos de texto, JText y algo. Y para las etiquetas, pues algo similar. Y le voy a poner JLabel. A lo mejor alguien dice, no, yo le voy a dejar JLabel. Bueno, JLabel área. Y sigo con que si es cada palabra empezarla con mayúscula. Yo sé que eso ahorita como que no se ve tan importante o hasta da flojera. No, pues yo le pongo como quiera, ¿va? Y como se me ocurre en ese momento. Bueno, pues les digo, eso yo hice al principio y después pues decía, ¿por qué no lo hice de otra manera? Y ya leyendo libros de programación, de cuestiones de programación, vienen capítulos completos de eso, de todos esos detalles que yo aquí a veces les sugiero, les comparto, ahí vienen, que son como técnicas sugeridas ¿y todo es para qué? Pues para entender mejor el código, para ser más eficientes. Bueno, aquí le voy a dejar JLabel perímetro. Bien, entonces ya le dimos nombres. Si se acuerdan, al principio el texto y el nombre venían igual. Y luego a todos les cambiamos el texto, porque pues el texto que traen normalmente no nos va a ser útil. Entonces, a algunos se los quitamos y a otros se los cambiamos. Y el nombre, solo a los que van a intervenir en el código les cambiamos el nombre. Y eso lo podemos ver aquí en la pestaña de código fuente. Ahorita que entre. Ahí está. Si nos vamos hasta el final, yo les decía que ahí vienen los nombres, las variables declaradas, porque al final de cuentas son variables, ¿eh? JBoot, todas son variables, pero de tipos no primitivos. Entonces vemos que permanecen, por ejemplo, 5 etiquetas sin cambio de nombre y pues no necesariamente son consecutivas. Y ya aquí vienen los nombres que nosotros les pusimos a los componentes. Bueno, entonces, ahora lo que sigue es hacer trabajar este botoncito, ¿verdad? Porque hasta el momento lo único que tenemos es la interfaz que se ve más o menos decente. El usuario sabe que aquí va a poner la base de altura y aquí cuando le dé calcular va a aparecer área y perímetro que corresponde a esa base de altura. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? A través de código. Ahí es donde vamos a codificar el comportamiento de nuestra aplicación. Y ese código, pues, lo vamos a ubicar o lo tenemos que ubicar en el momento en tiempo de ejecución que el usuario le dé clic aquí, en tiempo de ejecución. Entonces, ahorita estamos en tiempo de diseño. Bueno, para eso se tiene que abrir una función que enlace el botón con el código que quiero. ¿Sí? Y ese tipo de función se llaman eventos. Eventos. ¿Sí? Son similares a las funciones o sintácticamente es una función, pero como está enlazada a un componente que se va, y ese código se va a ejecutar cuando el usuario interactúe de alguna manera con ese componente, entonces por eso se le llama un evento, es un evento que ocurre con el botón. Bueno, eso lo vamos a codificar abriendo esa función, dándole aquí en tiempo de diseño doble clic al botón. Le damos aquí doble clic. Y entonces, ahorita que reaccione, ahí se va a abrir una función que es donde nosotros vamos a codificar. ¿Sí? Ahorita codificamos. No lo he querido ejecutar porque se va a tardar un ratito. Bueno, entonces aquí, miren, lo que sucedió fue que abrió esta función, la creó. Si se fijan, es muy parecida, es la misma sintaxis de una función con algunas palabras diferentes. En lugar de public dice private, no regresa nada. La función se llama JBootCalcular, asocia el nombre del botón con el evento, que en este caso le llama action perform, que es como una acción ejecutada y luego aquí vienen unos parámetros. Bueno, eso no nos interesa mucho de momento. Entonces, aquí lo que yo codifico, aquí vamos a ponerlo como un comentario.
A ver, le voy a poner. Lo que se codifique aquí se ejecuta cuando el usuario da clic sobre el botón. Obviamente, si estoy hablando del usuario, es en tiempo de ejecución. El usuario nada más interviene en tiempo de ejecución. Ahorita estamos en tiempo de diseño. Bueno, entonces, debe ser algo muy similar a lo que ya tenemos, declaración de variables. Recordemos así rápidamente cómo lo hicimos en modo consola. Declaramos las variables área, base, altura, área y perímetro, y luego pedimos los datos con el escáner. Entonces vamos a poner aquí declaración de variables. Buenos días. Declaración, voy a poner las etapas, entrada de datos, proceso. Es decir, que nuestro algoritmo lo vamos a codificar en este evento y salida. Ok, entonces la declaración de las variables tenemos de tipo doble, la base, la altura, área y el perímetro. La entrada, lo que se cambia es la entrada y la salida. Entrada en modo consola es con el escáner y a través del teclado directamente en la consolita, ahí negra, que yo pongo en azul para que se vea diferente. Pero aquí es a través de los campos de texto. Entonces, de alguna manera, tenemos que tenemos que relacionar la variable base, que es doble, con el campo de texto donde el usuario pondría la base. Entonces, debe pasar algo como esto. Base es igual a jtext base punto, así nada más. ¿Sí? Ese es nuestro primer intento, pero obviamente no lo va a aceptar. ¿Por qué razón? Java verifica los tipos de datos y si no coinciden, pues no los acepta. Entonces, lo que base es de tipo doble y jtext base es del tipo jtext field. O sea, son tipos muy diferentes. Uno es primitivo y el otro no. Son tipos muy diferentes. Entonces, tenemos que, aparte, el componente, si recuerdan, tiene muchas propiedades. Una de ellas es el nombre y otra es el texto. Bueno, cuando el usuario ponga lo voy a poner por acá. Cuando el usuario, a ver, voy a poner aquí un campo de texto. Vamos a suponer que puso como base aquí, no sé, 25, ¿sí? Puso como, este es aquí dice base. Estoy simulando como si estuviera ahí en la ejecución. Entonces, sabemos que ese 25, aunque son números, es un campo de texto. Entonces, ese 25 en realidad es una cadena. ¿Sí? Y la única forma en que yo puedo traer esa información es como una cadena. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hay un método, hay una función, voy a ponerla por aquí. Una función que me permite extraer ese dato, pero siempre será como una cadena. Así. ¿Sí? Me permite, bueno, esa función se llama getText. Hay que, bueno, estándar de Java, todas las funciones empiezan con minúscula. Es función, debe llevar paréntesis. Y pues también el nombre nos ayuda a entender qué hace la función. ¿Qué significaría traducido getText? Una traducción libre. ¿Qué es get?
de obtener, obtener, ¿sí? Entonces, getText es como obtener el texto. Obtiene el texto, pero pues lo obtiene así. Bueno, pero ya es un avance. Ya acá en el código le vamos a decir punto getText. Va a seguir sin aceptarlo porque getText es de tipo cadena y base es de tipo doble. No lo acepta. Entonces aquí es donde tenemos que hacer una conversión. Hay que convertir la cadena a doble. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por acá, ¿cómo sería? Para convertir, puede haber otras formas, ¿eh? Una cadena. Eh, acuérdense que es string o texto. Decir cadena, string o texto es lo mismo. A doble se utiliza, lo voy a poner acá. Se llama doble la librería, doble, voy a ponerle otro color, doble punto parse doble, es una función, y entre paréntesis se pone la cadena. ¿Sí? Entonces, para convertir una cadena, este 25 yo necesito que lo convierta a una cadena, perdón, a un doble. O sea, yo necesito que lo pase a 25.0 para poder trabajar con ese, porque si no, ¿cómo hago la multiplicación? Entonces, el dato lo obtengo con getText, pero para que sea doble, entonces utilizo el doble parse doble. Es lo que vamos a hacer. Y luego ya el parse doble, la intención del parse doble, que es una función, es convertir la cadena que se le pasa a doble. Y luego ya esa la podemos guardar en una variable de tipo doble. Entonces acá vamos a hacer eso. Vamos a ponerlo por aquí. Va a decir doble, porque la cadena es lo que me regresa getText. getText me regresa una cadena. Doble punto parse doble. Ahí está la función. Y entre paréntesis le pondríamos la cadena. Pues la cadena es lo que me regresa getText. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle por aquí. Oh, como está bien lenta. A ver, así. Parse doble. Digo, y aquí hay que ponerle así. Entonces, JText base contiene la información, pero en forma de cadena. Con getText obtenemos esa cadena. Y luego esa cadena se la pasamos a la función parse doble para que lo convierta a doble. Y el doble se lo pasamos a la variable base. Entonces, pues esto es lo mismo que vamos a hacer con ¿quién? Con la altura, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con la altura. Claro que ahora vamos a tomar el dato de JText altura. Así, ¿verdad? El proceso, ese sí no cambia para nada, porque el proceso como se hace con puras variables, no tiene que ver la entrada y la salida. Entonces ya decimos, el área es igual a la base por la altura. Estamos codificando realmente el algoritmo que ya habíamos hecho. Y luego el perímetro es igual a 2 veces la suma de la base más la altura. Así, ¿verdad? Me faltó un por aquí. Ese es el proceso. Y la salida, fíjense, el get, voy a ponerlo por aquí abajo. Pues dejen. A ver, el get obtiene el texto.
¿sí? Por eso se llama get. O sea, los nombres no son así nada más casualidad. Los nombres nos ayudan a entender qué hace y eso a la larga pues nos ayuda mucho en la lógica. Entonces, el getText obtiene el texto. Ahora, para poner el resultado, no quiero obtener el texto, quiero poner un resultado. El resultado lo vamos a poner en una etiqueta, pero la etiqueta es para salida de datos, pero tiene que ser en forma de cadena no tenemos un componente que me permita darle salida a un doble. En modo consola, todo el system out println agarra de todo, enteros, dobles, cadenas, pero aquí no. El componente, el JLabel y el JTextField trabajan puras cadenas. Entonces, para la salida vamos a utilizar otro componente. Voy a poner, bueno, está bien. Más bien, vamos a utilizar otra función que se llama, es el complemento de getText. En inglés, ¿verdad? Get es obtener y set es, ¿qué quiere decir set? Más que salida es como poner, asignar. ¿Sí? Entonces, setText lo que hace es poner un texto en el componente. Aplica para el botón, para la etiqueta o para el campo de texto. Ahorita lo necesitamos para una etiqueta. Entonces voy a poner aquí una flechita. El getText obtiene, el setText pone. Es más, mejor lo voy a poner en otro para que se entienda mejor. A ver, voy a quitar esto. Voy a mover esto un poquito para allá. Que me dé más espacio aquí. Voy a poner uno aquí. A ver, y a ver, ¿cuánto da, suponiendo que fuera 25, bueno, 25 por 18, ¿cuánto da 25 por 18, por favor? Alguien que sepa multiplicar ahí en la calculadora. 25 por 18. ¿450? Gracias. Bueno, vamos a suponer que el área fue 450, ¿sí? Eso fue el cálculo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este 450 se vaya para acá? Lo vamos a hacer con el setText, ¿sí? Lo vamos a hacer con el setText, ¿sí? Porque el setText me sirve para qué. Bueno, vamos a ponerlo por aquí, por abajo. Oh. El setText me sirve para asignar un texto. Asignar un texto. ¿Sí? Pero obviamente el 450 no es un texto. O sea, vamos a usar la función setText para poner un texto. Vamos a aplicarla acá. Le vamos a decir salida. JLabArea, ¿sí? JLabArea, punto setText. No tenemos un set doble ni un set int, no. Nada más hay un setText. Y aquí le pondríamos el área, ¿sí? Pero, ¿por qué me marca error? Porque área de qué tipo es? Doble. Y setText me está pidiendo una cadena. Es lo que me está diciendo acá. Dice, tipos incompatibles. El doble no puede convertirse a cadena así nada más porque tú lo quieres. Entonces tenemos que hacer una conversión a cadena. Ahora al revés. Había sido, a ver, jóvenes ahí nomás llegan a platicar. Había sido, lo que habíamos necesitado aquí es de la cadena que estaba en el campo de texto, convertirla a doble para poder hacer operaciones. Ahora es al revés. El resultado que es un doble, necesitamos convertirlo a cadena para poderlo mostrar en una etiqueta. Entonces, voy a poner por aquí. A ver, vamos a poner
algo. Dice aquí, para, bueno, aunque quede acá, para convertir cualquier tipo de dato a cadena, que es que string o texto, se concatena una cadena nula. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Java siempre que vea una suma y que uno de los dos operandos sea una cadena, el otro lo va a convertir a cadena y luego los va a pegar. Pero si lo que le pego es una cadena nula, entonces pues no se altera el resultado. Lo que ahí lo que nos da es la conversión a cadena. Ojo, una cadena nula, ¿cuál es? ¿Cómo es una cadena nula? Una cadena nula es dos dobles comillas continuas. No le pongan por favor un espacio. Eso no es una cadena nula. Una cadena nula son dos dobles comillas seguidas. No hay ningún carácter entre ellas. Porque si le ponemos un espacio, por ejemplo, me va a convertir el 450 más un espacio. Y eso en cierto momento me puede causar problemas porque ya no es a la hora que yo lo quisiera regresar a número, ya no se podría. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso. Acá me marca error y le vamos a decir jlib área más una cadena nula. Ya va a ser, si fueran números como aquí va a ser más altura, esos son números. El símbolo, el operador más en Java trabaja de dos maneras. Y si ve que los operandos son números, hace la suma numérica. Pero si ve que uno de los dos operandos es cadena, el otro lo convierte a cadena y luego los junta. Es lo que queremos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a decirle jlay perímetro punto settext y luego área, no, perímetro más una cadena nula. Ok, creo que ya está. Vamos a probarlo. Por acá tenemos un ejemplo, ¿no? Les dije que lo hicimos el 30 de enero. Ya casi está el proyecto. A ver. Pues ve. Vamos a ponerle 15 y 8. Y aquí tenemos los resultados. 15 y 8. Bueno, ahí siempre se tarda para... Acuérdense que si lo ejecutamos directamente, ejecuta el modo consola. Entonces le di Shift mayúsculas F6. Entonces ya le digo aquí 15, ya como usuario, y 8. Estamos en tiempo de ejecución. Le damos calcular, ¿verdad? Y aquí está el 120 y el 46. Es 120. No, perdón, 15. 15 y 8 de altura. ¿Sí? Como en ejercicios anteriores, pues sí estamos dejando pendientes detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en lugar ya sabemos que todo lo que pongamos ahí es texto. Si yo le pongo aquí hola, y luego acá mundo, y quiero calcular, me va a lanzar una excepción, porque no puede... Y me dice en cuál línea, miren, dice, para la cadena hola, un string es una cadena, siempre cuando nos lanza una excepción, nos va a marcar aquí el tipo de excepción y por ahí nos debemos guiar. Number format exception es una excepción. Una excepción viene siendo como un error, pero algunos libros dicen que no son errores, que son cosas que pasan. Pero yo digo que técnicamente o prácticamente es un error, ¿no?
Y hay que irse acostumbrando a ciertos tipos de excepciones. Todas las excepciones terminan en exception. Y lo que viene antes es lo que nos indica cuál es el problema. Entonces, aquí me dice que el formato del número está mal. Lo que me está indicando que esta cadena hola no la puede convertir a doble. Y me dice la línea, hace referencia a diferentes archivos o código fuente de Java. Aquí dice floating decimal Java. Aquí también, doble Java. Lo que me debería interesar a mí es cuando llega mi archivo de código fuente, que es JFrame principal. Aquí me dice que es en la línea 135. La 135 es cuando yo quiero hacer la conversión. Lo que me está diciendo en pocas palabras es que la palabra hola no la puede convertir a doble. Y eso pues nosotros tendríamos que validar, ¿verdad? De que hacer algo al respecto, pues, no que me marque un error. Eso lo vamos a dejar de momento así. También si lo dejamos en blanco, miren, si le decimos, lo dejamos en blanco y le damos calcular, también me dice que es un empty string, es una cadena nula, es una cadena vacía. Bueno, vamos a agregarle unos botones. ¿Qué le gustaría al usuario o qué pediría el usuario? Pues que tuviera un botón de borrar, ¿sí? Vamos a poner un botón de borrar. Porque pues a la hora de que hace un cálculo y si quisiera hacer otro, pues no tendría él que borrar a mano y en los campos de texto lo puede hacer, pero en las etiquetas no podría borrar. Bueno, entonces vamos a agregar otro botón aquí y le voy a cambiar dos cosas, el texto y el nombre. Sería, aquí va a decir borrar y el botón va a decir, o más bien se va a llamar JBoot. Mi estándar es que todos empiezan con JBoot, borrar, ¿sí? JBoot borrar. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el botón borrar? Dar la apariencia de que borró todo. Y digo apariencia porque en realidad lo que va a poner es algo que se vea como que se borró. No, realmente no va a borrar, va a poner algo que visualmente implique que no se vean nada. Bueno, entonces eso lo logramos con las cadenas nulas precisamente. La cadena nula la vamos a usar bastante. Entonces, le voy a dar aquí doble clic para que abra la función, el evento. Ya tenemos dos eventos, el del botón calcular y el del botón borrar. Y aquí lo único que vamos a hacer es ponerle tanto a los datos de entrada, a los elementos de entrada, al JText field, como a las etiquetas de salida, les vamos a poner una cadena nula. A ver, ¿cuál función deberíamos utilizar? Queremos ponerle una cadena nula. Hemos manejado dos funciones les dije que funcionan o son comunes para los campos de texto, para las etiquetas, para los botones. Tenemos una que obtiene el texto y otra que asigna texto. ¿Cuál de las dos usaremos? Queremos cambiar el texto que tiene el componente. ¿Es qué? La que asigna texto, ¿verdad? La que asigna texto. Entonces vamos a utilizar la que asigna texto. Le decimos jtext base.settext y me pide una cadena. Aquí hay que entender qué quiere decir esto, ¿verdad? Este es el nombre de la función, este es el parámetro que me pide una cadena, este es el nombre que le dio al parámetro, y aquí dice que no me regresa nada, esa función no me regresa nada. El objetivo de la función es poner un texto en la. Entonces, esta es una cadena nula. ¿Sí? Luego acá le pondríamos jtext altura punto settext una cadena nula, tanto en los datos de entrada como en los datos de salida. ¿No? Ahora son JLey. Por eso la importancia de ponerle nombres que identifiquemos rápidamente en el código. Ah, a veces nos llenamos de etiquetas, de campos de texto, y si no les ponemos nombres adecuados, ahí andamos regresándonos al diseño a ver cuál es cuál. Entonces aquí sería JLey
área, punto, setText, JLayer, perímetro, setText. ¿Sí? Entonces, la idea de este botón es borrar lo que se haya. Claro, si le damos borrar, pues no se va a notar que hizo algo. Pero ya si aquí le damos un valor y otro, y le damos calcular, al darle borrar, va a poner puras cadenas nulas en los 4 elementos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, voy a poner un botón que al usuario final pues realmente no le serviría, pero a nosotros ahorita sí, para entender mejor todo este proceso, voy a poner un botón que me va a servir para, así como de flojera, para poner los datos de mi ejemplo. Entonces, voy a agregar aquí un botón. Les digo, para el usuario final, pues este no sería necesario. Voy a poner ahí, aquí donde me deje ahorita. Bueno, no me deja ahí, voy a poner aquí. Entonces, este va a decir ejemplo. Y el botón, el nombre del botón va a ser JBoot ejemplo. Bien, la intención del ejemplo es, yo tengo un ejemplo normalmente, siempre hacemos un ejemplo, aquí lo tenemos. Entonces, hagan de cuenta que como si me diera flojera teclear el 15 y el 8 para revisar si me da bien esto. Entonces, yo quiero poner este 15 y este 8 en los campos de texto. Le doy doble clic para que active el evento. Ya tengo 3 eventos, el de calcular, el de borrar y el del ejemplo. Entonces, la idea es que ese 15 y ese 8 se pongan solitos al darle clic al botón. Ahora lo que necesitamos es asignarle a los campos de texto, que son las de entrada, esos valores. Entonces le diríamos jtext base y pues utilizaríamos la función setText, que es la que nos permite poner un texto. Y aquí, ojo, si yo le pongo 15 no me lo va a aceptar. Y quiero poner este 15. O sea, la idea es que al darle clic a ese botón en tiempo de ejecución, me ponga el 15, en lugar de yo teclearlo. Y en la altura me ponga el 8. Pero si lo dejo así me marca error porque el 15 es un entero. No es una variable, es una constante, pero es un entero. Y lo que me pide el setText es una cadena. Entonces yo tengo que hacerlo de esta forma, así. Tengo que ponerlo como una cadena, porque realmente lo que va ahí debe ser una cadena. Y vamos a poner el jtext altura. Y lo voy a poner de otra manera. Insisto en ponerlo como un entero, pero se fijan que acá quiero poner este 8, ¿sí? Por acá puse abajo que para convertir a cadena a cualquier tipo de dato le concatenamos una cadena nula. Entonces aquí podemos aplicar lo mismo. Son dos maneras diferentes de poner los datos ahí, ¿verdad? Uno es directamente una cadena y el otro es un entero, le concateno una cadena y ya va a decir, ok, el 8 te lo convierto a cadena y luego pego con la cadena nula. No tiene que ser nula, le pega cualquier cadena que ustedes le agreguen, pero la que no me modifica el dato original, pues es la cadena nula. Bueno, y aparte también voy a borrar los resultados. Voy a copiarlo de arriba, así. Entonces, el botón ejemplo va a poner los datos de mi ejemplo que hice en el análisis y va a borrar los resultados, pues para que no se confundan con un cálculo anterior. A ver, entonces, miren, aquí tengo dos ejecuciones. Esta no tiene el botón ejemplo, esta de acá, la voy a quitar. Bien, entonces le damos ejemplo
Ahí me puso el 15 y el 8, calcular. Como les decía, cuando comenté que iba a agregar el botón de ejemplo, pues ese no debería existir en la aplicación. Ese es nada más para pruebas de nosotros. Ejemplo, ¿verdad? Bueno, todavía nos faltó por ahí algún botón, pero yo creo que no, ya no completamos. Para terminar nuestro primer ejercicio en visual, ¿sí? Bien.